¿Cómo están? Gracias a ustedes también por continuar con nosotros aquí en Buen Día. Y vamos a cambiar de tema, y escuchen muy bien, porque recientemente los especialistas alertaron que la pérdida del olfato y también del gusto pueden ser síntomas también del COVID-19. Por eso invitamos a la otorrinolaringóloga Wendy Monge a conversar sobre este tema. También recuerde que puede enviarnos sus videos, por favor, no más de 30 segundos y ojalá de forma horizontal, al WhatsApp 60877777. Doctora, hola. Buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Usted continúa laborando, ¿verdad, doctora? Sí, claro que sí. Seguimos laborando en la Caja Costarricense del Seguro Social e igualmente en la medicina privada, teniendo obviamente todas las precauciones del caso, Exacto. ¿verdad? Bueno, claro. Muchísimas gracias, doctora, también usted por colaborarnos y poder ayudar a mucha gente que está en casa observando el programa. Doctora, claro. ¿Qué tan común es que se presente la pérdida del olfato y también del gusto por el virus como la influencia, que es la responsable de la gripe? Sí, claro. Este no es un síntoma nuevo. Realmente muchos de los virus respiratorios nos causan esta pérdida del olfato. Cuando usted tiene una gripe, usted siente que no respira bien y que además las cosas tampoco huelen bien ni tienen el sabor, porque son dos sentidos que van muy en relación entre sí. El 80% del gusto está dado por el olfato, entonces por eso se está hablando de pérdida de olfato y de el gusto también, ¿de acuerdo? Entonces, sí es algo que no es nuevo, es un síntoma que se da muchísimo en las infecciones virales respiratorias, como la influenza. Sin embargo, ahora se está viendo asociado al COVID-19 como un signo o un síntoma temprano de la detección del virus. Explíquenos eso, ¿cómo trabaja en sí el COVID-19 con la pérdida del olfato y del gusto? Sí, realmente todo esto son hipótesis, son cosas que estamos apenas observando en los países que ya han pasado esta pandemia o que ya han hecho su curva de crecimiento. Realmente no hay una evidencia científica como tal que nos diga que la pérdida de olfato y del gusto sea un signo específico de tener COVID-19. Se asocia básicamente, puede ser porque los olores no pasan a través de la mucosidad que se hace en la nariz hacia el epitelio olfatorio que hay en la nariz. Entonces, por una barrera no llega el estímulo olfativo, ¿de acuerdo? Y la otra, se cree también que el virus puede afectar la célula nerviosa que se encarga de la olfacción y entonces donde la inflama, ella deja de percibir el impulso, no da el impulso nervioso del olfato. Y puede ser a nivel de la parte más externa de la célula nerviosa o más adentro donde se inflama, que hace que se pierda su función como tal. ¿Es muy frecuente este síntoma en todas las personas que han sido diagnosticadas con el COVID-19? ¿Puede que a algunas personas les dé y a otras no? Correcto. Realmente como es algo tan nuevo y es un síntoma que se está estudiando hasta ahora y se está recopilando la información de diciembre para acá, entonces tenemos unas franjas importantes, unos parámetros muy importantes diferentes en cada población. Entonces, por ejemplo, en Corea del Sur, en Italia, se habla que uno de cada 3 pacientes que son positivos por COVID presentaron este síntoma. A la hora que usted los entrevista bien, ellos le dicen, sí, tuve pérdida del olfato. A diferencia que en España también hablan de un 30%, todavía es más, ¿verdad? Más. Exactamente. No se sabe por qué las variaciones y además son muestras que no son tan grandes, son muestras pequeñas que realmente los que hemos detectado eso somos los especialistas, los otorrinolaringólogos de estos diferentes lugares. Entonces, varía. Hay poblaciones que nos hablan, en Alemania hablan de hasta el 60% de los pacientes con COVID-19 ya con una prueba positiva tienen este síntoma. No significa que toda la persona tenga anosmia, que es como se llama, tenga COVID-19, ¿verdad? Estamos hablando de una población que ya está tamizada, que tiene COVID-19, que tiene una prueba positiva
y estos son los márgenes y parámetros que varían según las poblaciones que ya han sido estudiadas. Doctora, se me ocurre que esto también puede llegar a confundir a las personas, en el caso de que digan, bueno, yo no he perdido el gusto ni el olfato, pero sí me duele la garganta. A ver, hablemos tal vez de qué otros síntomas viene acompañado también esta pérdida del gusto y del olfato. Claro, esto no es para alarmar a la población, ¿verdad? Porque uno puede pensar, no huelo bien o no, las cosas no me saben bien, tengo COVID-19 y hay que correr. No, ¿verdad? Lo importante aquí es, estos estudios lo que nos dicen es que un porcentaje alto de la población que tiene COVID-19 no tienen buen sentido del gusto ni del olfato. Sin embargo, es uno de los primeros hallazgos. Eso no tiene que ver entre si a usted le va a ir muy bien con la enfermedad o muy mal. No es un factor pronóstico. Que usted tenga pérdida del olfato o del gusto no le pronostica a usted que vaya a evolucionar mejor o peor con la enfermedad. Lo que se está tratando acá es de contener la enfermedad. Entonces, lo que se quiere ver es si estas personas que dan como primer síntoma pérdida del olfato y pérdida del gusto son portadores de la enfermedad. Entonces aislarlos para que no se expanda la enfermedad. Entonces no es que tenga que correr al médico, que tenga que correr al Seguro Social para que le hagan la prueba, sino eso va en relación con los síntomas, como decías. Entonces, si usted tiene pérdida del olfato, si tiene fiebre, tos, dificultad respiratoria, entonces ahí sí... ¿Hablan de dolor de garganta también en algunos casos? Muchos casos, claro, porque este virus es respiratorio, entonces nos afecta todo lo que es nariz, garganta y pulmones. Entonces, sí, el dolor de garganta, el dolor de las amígdalas, ¿verdad? Sí es un síntoma bastante común en este virus. Doctora, ¿y esta pérdida del olfato puede ser total o parcial? Hay de las dos. Realmente, o sea, se dice que estos pacientes que se han entrevistado, lo que refieren es una pérdida abrupta. No es el paciente rinítico que toda la vida ha padecido de mocos, que se le tranca la nariz cuando cambia la temperatura. Este es un paciente que está normal y tiene pérdida del olfato de una sola vez o en un periodo muy corto sin otros síntomas, ¿verdad? Ni siquiera a veces fiebre. Entonces, este paciente, en el contexto de hoy mundial, en la pandemia, entonces es un paciente que hay que ponerle el ojo para que no contamine, porque realmente son pacientes normalmente jóvenes, pacientes entre los 25 y los 45 años, que probablemente no se vayan a complicar, ¿verdad? Pero lo que queremos es eso, como reducir el círculo de contacto de estos pacientes que tienen como primer y único síntoma la anosmia, para que no sean portadores y que contagien el círculo en el que se desenvuelven. Hay algunas preguntas que podemos ir contestando, tal vez, doctora, y es con respecto a lo que usted acaba de mencionar exactamente. ¿Cómo diferenciar eso? Nos pregunta Laura Retana, mi hija tiene 13 años y padece de rinitis. ¿Cómo hago para diferenciar con el virus, ya que ella no tiene olfato? Exacto, correcto. Entonces, esta niña en específico, esto no es un síntoma que nosotros vayamos a tomar como un síntoma relevante, ¿de acuerdo? Porque ella ya de previo tiene su pérdida del olfato. Es igual los adultos mayores, la gente que ha tenido algún trauma nasal, alguna cirugía nasal previa. Todos estos pacientes no son pacientes que sean como que tengamos en una checklist para que nos diga alerta, Exacto. ¿de acuerdo? Entonces, básicamente en esta niña, si ya ella padece de rinitis, los síntomas que nos preocuparían en ella es dolor de garganta, fiebre y tos, ¿de acuerdo? Entonces, no la vamos a aislar de que no esté con sus hermanitos, ni que esté con todo... Solamente por la pérdida. Solo por la pérdida, porque ya es algo que ella tenía de previo, ¿de acuerdo? Nos consulta Vilma Díaz, padezco de rinitis vasomotora, tengo 51 años y a diario tengo congestión nasal y un poco de flemas. ¿Tengo algún riesgo al obtener el coronavirus? Realmente no, ¿verdad? O sea, tiene el mismo riesgo que tiene todo el resto de la población. Lo que pasa es que a uno le da miedo confundirse, a uno le da miedo y uno piensa, tengo la nariz trancada, ¿será porque me estoy resfriando o será porque tengo coronavirus o será la alergia? Entonces ahí lo que hay que es tener mucha paz, ¿verdad? Seguir con todas las normas, lavado de manos, no exposición, distancia y evitar
estar pensando que estoy enfermo, ¿verdad? Porque mucho también es el estrés que tenemos. Entonces, sí, definitivamente, ahí lo que tenemos que ver son los síntomas asociados. Si asociamos fiebre, si asociamos tos, si hay dolor de garganta. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer una síntesis de las cosas para ver cuál es el cuadro clínico. Si realmente es la misma moquera que he tenido siempre, o sea, me tranquilizo, ¿verdad? O sea, hago lo mismo, distancia y lavado de manos. Bueno, y es que ahora normalmente las personas igual se están resfriando. Correcto. ¿Cómo diferenciamos que se trata de un resfrío normal y no del coronavirus? Porque ciertamente, doctora, estamos como muy asustados. Sí. Y entonces inmediatamente que estornudamos o tosemos, decimos, ¿será que lo tengo? Y corremos tal vez, no sé, a hacer alguna prueba. ¿Cómo diferenciamos eso? Sí, es bastante difícil, ¿verdad? Se habla de que el 60% de la población va a tener el virus. Ese 60% de la población no va a ser gente que va a necesitar ir al médico, ni siquiera ir a un hospital o estar internado en una unidad de cuidados intensivos. Esta gente es la que tiene algún factor de mal pronóstico, edad, obesidad, alguna enfermedad autoinmune, los diabéticos. El resto de nosotros tenemos que comportarnos como una gripe, ¿verdad? Evitar contagiar al resto de la gente, utilizar pañuelos desechables. Realmente no hay que estar, hay que tener miedo, sí, ¿verdad? El miedo nos ayuda. Hay que estar alerta. Exactamente. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener distancia, ¿de acuerdo? Pero sí, definitivamente, es muy difícil cuando una persona es joven, tiene su inmunología bien, tiene sus defensas bien, diferenciar esto de una gripe. La mayor parte de la gente lo que va a sentir es una gripe porque es un virus de este tipo respiratorio. Exacto. Entonces, realmente lo que tenemos que tener en alerta es fiebre, malestar general, tos. Entonces ahí es ya donde tenemos que consultar. Y evidentemente, sea influenza o sea coronavirus, tenemos que guardar las medidas, básicamente la distancia, para evitar el contagio dentro de nuestro círculo. Doctora, para finalizar, ¿cuáles serían los tratamientos que usted recomendaría para una persona con estos síntomas? Ok, aquí es difícil automedicarse, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que sí es, tenemos una gripe común y corriente, que nosotros sentimos ahí un poco de moco, de sensación de que estoy un poco cansado, pues básicamente lo que se recomienda es acetaminofén. Una cada 12 horas. Si ya hay algo más allá de eso, mejor consultar al médico, ¿de acuerdo? Pero sí, realmente lo que nos están sugiriendo las diferentes sociedades de otorrinolaringología en estos países, en Italia, Alemania, este síntoma lo que nos está es alertando para evitar el contagio masivo, ¿verdad?, de la gente que es portadora y no tiene una enfermedad florida. Entonces, eso es lo importante de la pérdida del olfato y del gusto. ¿Puede, se me ocurre ahorita una última pregunta, doctora, ¿puede venir, después se va y después vuelve? ¿O es constante? No, es constante, lo que se ha visto realmente es constante, es un síntoma que se da y que normalmente se recupera. Un porcentaje muy bajo de los pacientes no recuperan el olfato, ¿de acuerdo? Pero sí, en estos estudios que han hecho en estas poblaciones, la mayor parte de los pacientes han recuperado el olfato. No es algo que fluctúa. Si es algo que fluctúa, habla más de alergia. Ok, ¿De acuerdo? Eso es un buen dato. Exacto. Gracias, doctora. Ella es la doctora Wendy Monge, a quien le agradecemos su colaboración. Si usted desea contactarla, se puede comunicar con ella al 2272-9368. Ella es otorrinolaringóloga. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Que tenga buen día. Igualmente.